Buen día, ingeniera. Vamos a poner nuestro proyecto de diseño gráfico de una vía secundaria en el municipio de Agua Azul. Nuestro grupo está conformado por María José Montaña, David Urrea, Giovanni Sánchez y el que les está hablando, Daniel Reyes. Vía secundaria. Nuestra vía secundaria funciona para conectar flujos de tránsito entre vías terciarias y vías primarias. Como resumen del proyecto que nosotros hicimos, tiene como objetivo detallar el diseño de una vía secundaria desde su planificación inicial hasta los criterios técnicos utilizados en el diseño. Este tipo de vía cumple una función esencial en la conectividad entre otros pueblos rurales, zonas agrícolas y ciudades principales, entre otros. Identificamos una necesidad que se determinó que se necesita una nueva vía o mejorar la que existe para el crecimiento urbano, conexión entre ciudades y acceso a zonas productivas, etc. Tenemos un estudio de factibilidad que se basa en tres: técnicos, económicos, ambientales y social. El técnico se analiza si es posible construir la vía desde el punto de vista geográfico y geotécnico. En económico se estudia si el proyecto es rentable. En ambiental se evalúa el impacto en el medio ambiente. Y en social se considera el impacto en las comunidades locales. Importancia del diseño geométrico que tuvimos en cuenta. El diseño geométrico es la base técnica que asegura que una vía no solo funciona, sino que lo haga de forma segura, eficiente, económica y sostenible. El diseño geométrico de una vía es fundamental para garantizarle a los usuarios seguridad vial, garantizarle comodidad y fluidez, durabilidad y, por último, la adaptación del terreno. Condiciones necesarias para diseñar una vía. Tenemos la topografía del terreno, tenemos el estudio de tráfico, estudio geotécnico, condiciones climáticas, tenemos las restricciones legales y ambientales y, por último, factores económicos y sociales. Importancia general de una vía. Una vía bien diseñada y construida es clave para el desarrollo. Tenemos dos características: que conecta regiones y poblaciones y facilita el comercio. Parámetros normativos aplicados en el manual INVIAS 2008, como fue lo que nos basamos. Tenemos un manual de señalización vial de INVIAS para diseño geométrico, manual estructural de pavimentos, normas Incotec, normativa ambiental y social. Normativas a base del manual de diseño INVIAS de 2025. Establecemos que las normas técnicas para implementar señales verticales, postes y horizontales como pintura sobre el pavimento. El punto de inicio de nuestra nueva vía comienza en las afueras de Agua Azul y su recorrido atraviesa fincas arroceras, palmeras y ganaderas. El punto final se une con la ruta nacional. Los factores internos y externos. Los externos serían como el clima, el desarrollo urbano, eventos naturales, factores socioeconómicos, la topografía, las pendientes, las curvas y los terrenos. También podemos decir que tránsito, geología y la importancia de las vías. Los internos serían los materiales, sus propiedades y sus diseños. Los beneficios a corto y a largo plazo. Entonces, los de corto plazo serían la generación de empleo durante la construcción y la reducción inmediata de tiempo de viaje, el aumento del turismo local, y las de mediano plazo sería la mejora en la competitividad del sector de Agua Azul. En cuanto a eso, el desarrollo de negocios a lo largo de la vía. Y los de largo plazo serían los aumentos sostenibles del PIB regional, mejorando la calidad de vida.
Las características técnicas de la nueva vía, entonces tenemos una superficie de pavimento rígido y concreto, contamos con 2 carriles, uno por sentido, un ancho de calzada de 7.30 metros, la berma de 1.5 metros cada lado y tenemos una pendiente también máxima de 8% y un bombeo de 1%. Las propiedades de la vía: contamos con un peralte de 8%, una longitud de la vía de 10,550 kilómetros, una velocidad mínima de 40 kilómetros por hora, una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, un radio mínimo de 58 metros y un radio máximo de 1.342.1 metros. Y pues ahí tenemos como tal un ángulo y unos ángulos de flexión máximo, una longitud mínima, longitud máxima, unos grados de curva mínima, unos grados de curva máxima y una intertangencia mínima y intertangencia máxima. Las fases del proyecto como tal de una carretera nueva empieza con la primera fase prefactibilidad, la segunda fase es factibilidad y la tercera es diseños definitivos. Y como tal, esta es la topografía de nuestro terreno, el cual ya explicamos nuestros compañeros. Aquí tenemos nuestra tabla de prefactibilidad con una escala de 1/10.000, nuestra pendiente de 9%, el inverso del coeficiente de tracción de 35. Tenemos nuestros puntos, nuestras distancias, nuestras cotas, desniveles y nuestras pendientes. Bueno, en nuestra fase 2 de factibilidad tenemos nuestras tangentes y distancias calculadas. Para hallar esta carretera teníamos que interpolar unos tramos, hallar unas deflexiones con el graduador y según eso hallar esto. Estas son nuestras tangentes calculadas, que era el radio mínimo según la distancia y eso multiplicado por la deflexión que hallamos con el graduador sobre 2. Eso nos da nuestras tangentes. Luego nuestras intertangencias eran las distancias que hay entre los tramos, restado más la sumatoria de las tangentes, nos da las intertangencias. Pero ¿qué pasa? Una cosa a tener en cuenta es que las intertangencias halladas nos dan muy pequeñas, entonces ¿qué tuvimos que hacer? Acortar la distancia de los tramos para que las curvas horizontales quedaran más trabajadas y estos son nuestros cálculos hechos. Aquí tenemos nuestros elementos de la cuerda, hallamos nuestra grado de curvatura que se halló con la siguiente ecuación, que fue el radio por la tangente sobre delta, por delta sobre 2. Nuestra longitud de cuerda que la hallamos con la cuerda por delta sobre nuestra grado de curvatura. Nuestra cuerda larga la hallamos con la siguiente ecuación, que fue 2 veces el radio por el seno de delta. Nuestra la hallamos que es igual a radio por 1 sobre el coseno de delta sobre 2. Y nuestra media la hallamos que es igual a grado de curvatura sobre 2 veces la cuerda. Y así sucesivamente hicimos con las demás curvas. Y nuestra cartera horizontal tenemos puntos, abscisas y las deflexiones, que la hallamos también con las ecuaciones que hicimos anteriormente. Bueno, ya está nuestro perfil de elevación, pero este perfil de elevación solo se hizo en un tramo de 2 kilómetros de la longitud total de la vía. En este caso, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que encontrar las distancias que había entre curva y curva y a esa distancia poner la cuota en la que se encontraba esa curva. Y eso se grafica aquí como las abscisas y las cotas correspondientes. Luego teníamos que hallar la cota negra. ¿Cómo se halla la cota negra? ¿A qué distancia? Cada distancia, ¿qué cota veía? A 10, ¿qué cota veía? A 20, ¿qué cota veía? Y así sucesivamente. Luego para la cota roja, cota rasante, teníamos que hallar primero las pendientes. ¿Cómo hallábamos las pendientes? Teníamos que escoger una cota máxima y una cota mínima. Luego se restaban y eso se dividía en la distancia que había. Dependiendo de eso íbamos cuadrando y poníamos la pendiente. En este caso escogimos la de 10, que era nuestra pendiente máxima que podíamos utilizar. Entonces, por la cota roja, ¿cómo se hacía? Entonces era la distancia multiplicada por la pendiente hallada y eso se sumaba a la distancia que había en el tramo que habíamos escogido de la pendiente. Y así sucesivamente. Y hasta llegar al tramo de los 2 kilómetros.
Bueno, tenemos nuestra cartera cota roja vertical. Acá en nuestro tramo de 2 kilómetros nos salieron 4 curvas. Entonces acá utilizamos las pendientes que nos salieron, que fueron de 10% y 6%. Esa la restamos y nos da una pendiente de 4%. La longitud de curva la hallamos, ahorita ya les comparto la tabla, y nos dio 80 y eso lo dividimos en 2 que nos da 40. La velocidad que utilizamos fueron de 60 kilómetros. Y tenemos en nuestra primera curva el PIB y nuestra cota. Entonces ubicamos el PIB que tenemos acá con nuestro abscisado y nuestra cota. Y ese, como tenemos acá que la longitud de cuerda es de 40, la ubicamos acá. Y entonces sería menos 40 hacia arriba y más 40 hacia abajo. Es decir que al abscisado le sumo 40 para que nos dé el PIB final y el PCB, que es el inicial. Acá como tenemos la pendiente de 10 y 6%, para hallar esta cota tangente, lo que hacemos es que cogemos el valor de la cota PIB y le restamos acá, según esto, el 10%. Entonces así nos dan los valores. Y aquí lo que hacemos es que le sumamos el 6%. En la corrección utilizamos una fórmula que es y igual a x al cuadrado por el porcentaje que tenemos acá sobre 200 por la longitud completa, por la longitud de cuerda, que es 80. Y ahí nos dan el valor para cada uno. Y lo que hacemos para la cota rasante de la curva es que restamos la cota tangente con la corrección y eso nos da la cota rasante. Y así hacemos sucesivamente para las 4 curvas. Este es el gráfico que utilizamos para hallar nuestra longitud de cuerda. En la primera teníamos que era un 4%, ubicamos en la que es la de 60 kilómetros, que viene a ser esta. Entonces aquí y bajamos. Entonces tenemos que hallar, tenemos que hacer una regla de 3. Acá medimos de aquí a acá cuánto nos da, y pues si este es el valor de 100, cuánto nos daría según caiga acá el 4 para hallar nuestra longitud de cuerda, que nos dio el 72. Y así sucesivamente para las otras.